Pues dicho todo esto, tenemos que entrar ya, como cada noche de miércoles, en tiempo de tertulia. Una tertulia que venía predispuesta inicialmente para hablar de la celebración del Día de Melilla y la más que presumible, por no decir segura, convocatoria electoral del próximo día 10 de noviembre. Pero claro, anoche pues todo se nos vino abajo, todo se rompió. ¿Por qué? Porque en una comparecencia pública, después diría yo de casi un mes del que fuera presidente de la ciudad autónoma de Melilla y a la sazón presidente del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda, lanzó un órdago que veremos a ver cuál es el final que tiene. Imbroda, y cito de memoria, así que permítanme si me puedo equivocar en alguna de las expresiones, dijo que ofrecía un gobierno estable para los próximos 8 años al Partido Socialista y a Coalición por Melilla. Insistió en la situación de desgobierno que viene denunciando el Partido Popular de Melilla desde que prácticamente se inició el mandato asambleario, y además, ya para rizar el rizo, dijo que iba a dejar su acta de diputado y que no iba a ser candidato a la presidencia de la ciudad por ninguna moción de censura. Es decir, que me imagino que Imbroda tendrá en la cabeza repetir, y esto es imaginación, no es información, repetir como candidato al Senado por el Partido Popular de Melilla y auspiciar ese cambio en el gobierno de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir muchas cosas. La primera, y yo cito casi textualmente, insisto, permítanme, hablo de memoria, pero cito casi textualmente. Una vez acabó el pleno de investidura, el actual presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, dijo que él había aceptado ser candidato, en ese caso ya presidente, porque Juan José Imbroda no había dejado su acta de diputado. Pero es que además el señor Imbroda ofrece un gobierno a Coalición por Melilla y al PSOE, los socios del señor de Castro en el gobierno de la ciudad. Esto, sumado evidentemente a esa más que presumible convocatoria electoral, ponía yo esta mañana en la red social Twitter, nos invita a tener un otoño convulso. Así que de todo esto vamos a tratar de hablar en los próximos 40 minutos y, como saben ya todos ustedes desde hace mucho tiempo, eso lo hacemos bajo el patrocinio del diario El Faro. El Faro de Melilla patrocina este espacio. Y lo primero que hay que hacer, como cada noche de miércoles, es saludar a nuestros contertulios de esta noche. Rachid Busián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alberto. Tony Rodri, buenas noches, bienvenido. Hola, Francisco buenas Villena, buenas noches, buenas bienvenido. noches. Hombre, Rachid, te pregunto a ti, este escenario con elecciones que parecen ser que además van a ser elecciones de bloques, por lo que estamos viendo, ¿no? Se habla del bloque de derecha, del bloque de centro, del bloque independentista. Esta doble oferta de Juan José Imbroda, tanto a Coalición por Melilla por un lado y el PSOE, como dándole la razón, entre comillas, permíteme el término, a De Castro, viéndose él y posibilitando, porque me imagino que las palabras dadas en política están para cumplirse. ¿Qué escenario? ¿Cómo ves tú este otoño? Porque va a ser un otoño raro, ¿eh? Hay que tener en cuenta que este procedimiento al diálogo ya puede realizarlo a través de los canales oportunos, ya sea en la asamblea o en las comisiones, o inclusive en el día a día del pleno funcionamiento del ayuntamiento, si el señor Imbroda acude a dichos plenos y a dichas comisiones, porque ahí son los foros, creo que, adecuados para hacer política. ¿O por qué este supuesto ofrecimiento no lo hizo antes del pleno de investidura? Yo creo que con el paso de los meses se han dado cuenta de la nube en la que estaban instalados y la burbuja en ese mundo paralelo en el que los últimos 20 años han estado acostumbrados a vivir. Y ahora, pues después de unos meses, con el paso del tiempo, se dan cuenta, entre otras cosas, que o están en el sillón o prácticamente no pueden hacer política. Y es una lástima, porque si se quiere tanto a Melilla, si celebramos supuestamente el 17 de septiembre y hablamos de españolidad o no, el hecho de asistir o no, primero hay que acudir a los foros oportunos donde se pueda hacer política por y para los melillenses. El ofrecimiento de ayer, en este caso del señor Imbroda, es que es prácticamente una huida hacia adelante. Lo que pasa es que no entiendo lo de eso de 8 años. Supongo que se referirá
a la famosa expresión también del señor Aberchán ante las elecciones, donde hablaba de un gobierno de concentración que daría estabilidad a la ciudad. Pero este escenario, este ofrecimiento, esta postura, creo que desde otros partidos políticos responsables, y en una actitud evidentemente responsable, ofrecieron a los diferentes partidos un gobierno que diera mayor estabilidad a la ciudad. Pero ¿qué pasa? Hay, evidentemente en política hay extraños compañeros de cama, pero hay fechas, hay sucesos, hay acontecimientos que a mí me hacen prácticamente ver un imposible este supuesto gobierno de coalición, porque yo estoy seguro que Coalición por Melilla no va a renunciar a gran parte de su ideal y de sus principios y más los que ha venido defendiendo durante los últimos años. Es difícil que de algún modo que esto pueda convertirse en una realidad, pero insistimos, ese diálogo y ese ofrecimiento, ya Coalición por Melilla antes de las elecciones, con ese gobierno de concentración, inclusive durante las negociaciones, fue un partido que en este caso no dijo no a nada. Sin embargo, también abre la posibilidad a que el actual presidente de la ciudad vaya al que se suponía iba a ser el pacto natural, digámosle de derecha, de centro derecha, como ahora se habla de bloque, ya no se sabe el bloque, ¿cómo se llaman? No, yo creo que en este caso el compromiso adquirido por el gobierno tripartito, yo creo que es fuerte y la idea es que este gobierno tenga una duración en el tiempo, porque hay un proyecto de ciudad, hay un programa que se va a presentar, se está trabajando en ello, recibimos unos presupuestos ya de un gobierno anterior, estamos elaborando unos nuevos y evidentemente este gobierno tripartito quiere hacer ciudad, y quiere ser ciudad desde el posicionamiento que le ha costado, por decirlo de algún modo, llegar hasta ahí, porque después de 20 años de unas políticas determinadas, esta ciudad sí o sí gritaba un cambio. Por eso poco se puede entender que al cabo de unos meses pues cualquiera de los tres que forman el gobierno dé un paso en falso. Pero bueno, insistimos, nosotros siempre hemos estado abiertos a cualquier posibilidad de diálogo, llámese quien se llame. Ahora, hay alguna frontera que no podemos traspasar, como puede ser en este caso pues la actitud de Vox el otro día, el día 16 de septiembre. Son escenarios políticos que evidentemente Coalición por Melilla ni se plantea, ni como puede ser del 17 de septiembre tampoco, porque a nosotros se nos achaca prácticamente, por decirlo de algún modo, de que damos la espalda a la ciudad de Melilla por no acudir a un acto que a mí me gustaría saber si existe un archivo histórico que pueda acreditar de que hay un desembarco de Pedro Estopiñán el día 17 de septiembre en Melilla. Y por eso hay mucha controversia en esa fecha, y por eso yo creo que por estos simples detalles, porque además es significativo que el propio expresidente de la ciudad, después de los actos del 17 de septiembre, ofrezca a Coalición por Melilla un posible gobierno de coalición. Yo creo que no sé si ha sido el lugar idóneo, pero existen los foros, comisiones, plenos, inclusive en el día a día del pleno de la Asamblea, donde se pueden plantear este tipo de vías. Bueno, yo voy a hablar evidentemente como los verdes. Nosotros siempre hemos sido, lo sabéis todo perfectamente, en todas las elecciones, desde 2015 hasta ahora, siempre partidarios de que había que hacer un frente amplio en la ciudad para cambiar las cosas. El uruguayo que dijiste aquí una vez. Exactamente. El uruguayo. Frente amplio como en Uruguay, para cambiar las cosas, porque la ciudad, después de tantos años de gobierno del Partido Popular, pensábamos que no respondía a lo que era una sociedad moderna y de apoyo a sus ciudadanos y tal. Eso siempre lo hemos mantenido, ¿no? Claro, ahora, pues visto lo visto, aún no llevan aún los 100 días, ¿no? Pero bueno, ha dicho Rachid que tenían un proyecto de ciudad que aún no han explicado. Aún no han explicado el proyecto de ciudad. A ver si algún día nos lo explican y lo sabemos, porque claro, ahora da la sensación de que, visto lo visto, pues podían hacer el pacto perfectamente con el PP. ¿Tú lo ves? No, digo que podían hacerlo, porque... ¿Por qué lo podían hacer? Porque no vemos los cambios, a excepción de pequeñas cosas de algún consejero que, bueno, pues que actúa de una manera a lo mejor con más transparencia y con más cosas de estas, pero el proyecto de ciudad aún no han explicado. No sabemos en qué difiere el proyecto de ciudad del tripartito, no sabemos en qué difiere ese proyecto de ciudad del proyecto de ciudad que tenía el PP, no lo sabemos aún. Por tanto, o empiezan a cambiar las cosas y empiezan a decir las cosas claramente y empiezan a explicar
qué proyecto de ciudad quieren implantar, o si no, oye... Desde luego, si es por la programación de actos del Día de Melilla, es la misma que del gobierno de Imbroda. Y el acto en sí mismo, todo fue igual. No, eso, y los toros, y lo que quieras, quiero decir... Bueno, pues bien, sí, que nos expliquen algún día el proyecto de ciudad y ya diremos, bueno, si eso nos complace o no nos complace, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, de ese tema, bueno, pues que hagan lo que consideren más oportuno, ¿no? Sí que es una cosa que a nosotros no nos gusta, porque nosotros estamos desde una perspectiva de centro-izquierda, queríamos un cambio, quisiéramos un cambio para la ciudad mucho más positivo, quisiéramos que se trabajara mucho en el tema de la exclusión social, que se trabajara mucho el tema de la educación, del fracaso escolar, que se trabajara muchísimo pues el tema de la sanidad, pero bueno, aquí estamos, esperando el proyecto de ciudad que nos han de presentar el tripartito. El papel de Castro, ¿cómo lo ves tú ahora con esta oferta de Imbroda, de irse? Yo creo que De Castro no se va a ir si no lo echan. Quiero decir que eso... Pero eso es... 7.000 razones. Pero bueno, eso es básico, ¿no? Eso es básico en cualquier político, ¿no? Y que de alguna manera... Porque nuestro Estado no es un Estado en el que dimita a algún político alguna vez, ¿no? Y que se vaya algún político alguna vez. Aquí no se va nadie ni con agua hirviendo, ¿no? Y por tanto, pues... Yo creo que él va a hacer por aguantar todo lo que sea. Además, a su partido también le interesa tener un presidente de una comunidad autónoma y por tanto yo creo que ahí no va a haber, por su parte, ningún cambio. Otra cosa es que se maniobre en la línea de que lo que planteó Imbroda ayer, ¿no? Y después del tema, nada, una pincelada únicamente con el tema del 17 de septiembre. Bueno, habrá que decir algún día la verdad, ¿no? Y habrá que decir algún día que todo este rollo es un tema que planteó ACOME y es un tema que se inventó. ACOME no, el Partido Nacionalista. Sí, pero Mario Jiménez, el Partido Nacionalista. Sí, pero de la mano de ACOME. ¿Qué ACOME? ACOME es la Asociación de Comerciantes. Ya, pero es el que de alguna manera propiciaba el tema. Todo este tema. Hay una asociación que se llama más o menos que era lo que APROME. Sí, más entrañado. Sí, no, APROME. Digo, estos son los comerciantes. No, APROME. Pero sean los mismos que el Partido Nacionalista Español. Por eso te digo. Y que la gente tiene que saber que todo este tema del 17, todo se lo inventó. Pero vamos a ver. Todo esto se lo inventó Mir Berlanga. No. El 17 de septiembre llegó a Melilla Pedro Estopiñán. Eso no lo sabe nadie. No lo sabe, pero no hay ninguna... Se organizaron una conferencia en el 47, perdona Tony, y además lo leí en un artículo precisamente este fin de semana. Ahora te toca a ti. Que en el año 47 se organizaron unas conferencias y unas charlas por entonces por un alcalde franquista, desconocía yo Mir Berlanga, donde trataban, entre otras cosas, poder investigar desde un punto de vista científico-histórico si esa fecha coincidía o no con el desembarco de Estopiñán. Y no quedó claro. Pero no está aprobado. Pero si Mir Berlanga al principio decía que era 1946, un año antes. Sí. Luego lo cambió. Cucho. Quiero decir que todo es un invento. Le toca a Cucho. ¿Cómo vaya a decir? No, un segundo. Venga, ese segundo. No decía. Es que, y además, Imbroda, del 93 al 97, se opuso frontalmente a esa fecha. Y el día del 5º centenario dejó solo a Ignacio Velázquez que se estrellara solo con el tema. Bueno, él y el Marqués que tenía o el Duque o sea que el señor Imbroda estuvo en contra. Era el presidente. Estuvo en contra totalmente. Hay que ver los archivos que has mirado tú, que tú no estabas ni aquí seguro. Ya, claro, pero y los archivos, bueno, pero dejarle hablar a Cucho igual que la prensa. A mí me extraña, claro, la prensa puede poner uno lo que quiere. Venga, deja hablar a Cucho como lo ha dejado vosotros. A no ser que sean declaraciones tuyas, lo que diga alguien de la prensa es su opinión. A ver, yo no sé, como decía ahora, está cuestionando que Pedro Estopiñán vino o no a Melilla cuando lo tratáis de sanguinario. O sea, ¿vino o no vino? Y si vino, porque todo ese PM lo que habla que Estopiñán fue un sanguinario, que vino aquí cortando cabezas más o menos. Y ya veis, y era un contable, según dicen, o sea, según está publicado, porque hay archivos, no digáis que no, hay archivos, y viene el archivo que era un contable, y ustedes... Primero, que era un sanguinario. No tenéis ni idea, pues nadie estaba aquí, de los que habláis. Y segundo, ahora decir que es que no está claro que vino Estopiñán. Eso ya es lo último que había que ver. Y que digas que Imbroda estaba en contra, eso no es cierto. Pues tú no estabas de ellos, sí. A mí no, yo no lo tengo que ver en medio. Y Velázquez
lo que se apropió del quinto centenario. Se apropió. No es que Imbroda no quiso, es que Velázquez en esos tiempos se apropió. De hecho, se hizo una moción de censura y se quitó a Velázquez. ¿O no? Y ahí sí hubo un gobierno regenerador que lo que hizo primero bajarse el sueldo. Que entonces se cobraba igual que se cobra ahora. 600.000 pesetas de la época. Sí. Y se entra a regenerar un gobierno con esas medidas, con unas medidas de regeneración, de bajarse el sueldo. Nadie viene a regenerar un gobierno, una política subiéndose el sueldo y poniéndose el sueldo más alto en la historia de un gobierno y poniéndoselo a sí mismo. Esa no es regeneración. Por otra parte, otra manera de hacer política. Yo sé que desde que empezó el gobierno decía que se iban a poner, venían dos de Madrid, de Ciudadanos, pues no tiene gente aquí, a hacer un programa de gobierno. No sé dónde están estos dos señores, se lo ha quitado en medio, porque todo el que le llega a como dice el refrán, que todo el que no se fía de nadie, que no de fiar, este señor no se fía de nadie. Se ha tenido que traer un jefe de gabinete de prensa de Sevilla, que es vecino suyo en Sevilla. Pues recuerden que le hemos dicho ya por activa y por pasiva, este señor cuando termine los 4 años se va de Melilla. Se va a ir, gracias a este gobierno regenerador, con 400.000 euros en 4 años. Esa es la regeneración. Lo único que se ha regenerado es la cuenta corriente de este señor, y nada más ha hecho este gobierno. Están viendo de las políticas nuestras, y como ha dicho mi compañero aquí de tertulia, dijeron no a los toros y había toros. Dijeron que las arcas estaban vacías y no paran de gastar dinero, pero todavía está sin pagar el barco de los cohetes del día los fuegos artificiales. El barco todavía está sin pagar, que de hecho no han siempre el día de Melilla se han tirado había también fuegos artificiales, y este año no había, porque deben el barco el último que vino con los fuegos artificiales. O sea, que de regeneración nada. No han hecho nada. Pero vamos a la alianza que ha propuesto Imbroda. Había poco que regenerar. Vamos a la alianza que ha propuesto Imbroda. La alianza que ha propuesto Imbroda, pues siempre está abierto. Lo que pasa es que nosotros nos debemos a Madrid. Y Madrid dijo que el pacto natural era Ciudadanos y Vox en este caso. Ciudadanos en este caso tiene aquí un personaje que es el señor de Castro, que lo que actuó por su cuenta, diciendo: yo aquí voy a ser rey del mambo, yo me pongo de presidente, paso de lo que me diga Madrid, yo voy a mandar aquí lo de OHL, voy a mandar lo que ha pasado aquí, todos los casos presuntos de corrupción del Partido Popular. Mandó un informe, se creyó en sus propias mentiras, porque de hecho con los partidos que está gobernando son los únicos que están aquí condenados por lo que hicieron en el voto por correo. O sea, que mentira tras mentira, y lo único que quería era llegar al poder de la manera que ha llegado. Nosotros siempre hemos estado abiertos. Se lanzó. Hombre, lo normal es que a CPM, no es por nada, pero era muy gobernar con 18, pues yo que los pactos naturales era el que era, y de aquí se ofreció luego pactar para que no se produjese que hubiese un presidente de uno solo, de un solo miembro de un partido. Se quiso tocar y se tocó a PSOE. En este caso Gloria Roja se cerró en banda, no el PSOE sino Gloria Roja, porque lo sabemos. Y ahora pues toca que, después de lo que estamos viendo del gobierno que hay, que miembros de Coalición por Melilla se salen de un consejo de gobierno. Eso es inaudito en un gobierno de cualquier región, de cualquier autonomía y el propio gobierno, que miembros socios de gobierno se vayan de un gobierno, de un consejo de gobierno. Eso es para haber roto el pacto. Eso es para haber roto el pacto. O sea, hay un gobierno que dice que va a gobernar por los ciudadanos, que yo no sé qué es lo que van a hacer, porque no se sabe. Solamente el programa participativo de los ciudadanos, que dice que 80 propuestas, que lo mismo serán los mismos de los partidos, que le hacen la propuesta y lo firman. Venga, Rachi. Dos apreciaciones ya con respecto al 17S, y ya lo dejo un poquito ya de lado. Ceuta y Melilla son las dos únicas ciudades de España que celebran su efeméride con un supuesto hecho bélico. El resto de España, pues yo creo que ha madurado, y su efeméride... Madrid el 2 de mayo. Bueno, sí, pues voy a terminar. Celebran la conmemoración. Por eso, ¿qué pasa? El Día de la Hispanidad, que esa es otra. ¿Y eso qué es? Vale. ¿Qué peor? ¿Qué pasa? Lo que quiero porque los piratas que mandaban porque lo que mandaban a los Reyes Católicos para América, no te creas tú que eran angelitos de la guarda, eran piratas. No, lo que simplemente... llegaron a extinguir
a una raza la llegaron a extinguir. Lo que quiero simplemente resaltar con esto, que hay comunidades autónomas que celebran su efeméride con, por ejemplo, Andalucía, el Estatuto de Autonomía, que es la carta magna de la propia sí, porque ciudad, tú fíjate o de la curiosidad en comunidad Andalucía. autónoma. En Andalucía se podría conmemorar, porque los musulmanes tuvieron 8 siglos. O sea, fíjate tú, es curioso, podían haber conmemorado la Reconquista, ¿no? Por llamarle de algún modo. Ya, Y no, pero ellos prefirieron... simplemente desde aquí, de Coalición por Melilla, y creo que de los partidos de centro-izquierda van buscando una fecha que sea más sensible, más inclusive con la comunidad melillense en sí, y yo creo que no se está pidiendo un imposible, yo creo que hay que buscar un consenso. No, el PSOE no está de acuerdo. Yo creo que hay que buscar un consenso, simplemente por el momento a lo mejor el Partido Socialista, porque ahora mismo es más, y lo voy a decir abiertamente, por el momento es cierta pose más que realmente, porque yo creo que ellos sí estarían inclusive dispuestos a hablar para buscar una nueva fecha y un nuevo consenso, porque no es posible que en el supuesto Día de Melilla pues no estén representadas todas las formaciones políticas, porque hay que recordar que en este caso Coalición por Melilla consiguió 10.500 votos y muchos de sus votantes, inclusive del Partido Socialista e inclusive de algún que otro partido ahí a modo de marca blanca, están divididos por las propias fechas del 17 de septiembre. Eso simplemente es esa puntualización. Además yo creo que Melilla se incorporó al Reino de España un 4 de junio, no un 17... menos melillense por no ir al acto de... Pero es que no es una cuestión de más o menos melillense o más o menos... Españoles lo doy por hecho, ¿eh? No, pero es que no estamos hablando de identidad ya por eso te pregunto, en ese acto. Si por esa regla de tres hubiese sido, ayer había en la plaza de armas, ¿qué podía haber? ¿400 personas? Bueno, pero si han... la capacidad tú la conoces perfectamente. Tampoco caben más. No, o sea que... pero Alberto, si han... Por eso digo, se cortó la entrada, Alberto, se quedó gente fuera. si han fletado 5 o 6 autobuses, hay imágenes ahí para llevar a gente desde el Tiro Nacional a través de asociaciones vecinales que estaban vitoreando al expresidente de la ciudad. Si por un momento no es una puesta en escena. Además, están las fotos ahí y están las declaraciones. Y eso sí que es realmente preocupante, llevar a unos menores, a unos niños con unos chalecos y gritar Imbroda presidente. ¿Ese es el Día de Melilla? No. Creo que no es el foro ni el lugar adecuado. Es que eso es con incierto. respecto Ahora es tu turno. con respecto a ese posible pacto que se habla o no, de que sí o sí se iba a Imbroda, que De Castro iba a aceptar, yo creo que a De Castro durante la semana de esa negociación el cuerpo le pedía cambiar independientemente. Pero él insistía y reiteraba una y otra vez que él condicionaba su voto a ese tripartito a la salida de Imbroda, y eso estarás conmigo que lo decía, Rachi. Sí, aquí lo hemos debatido mucho, lo debatíamos en aquel entonces. Pero yo creo que ahí él ha jugado como en una partida de ajedrez, ha dicho eso y yo creo que realmente no era realmente... No era su sentir. No, era solo su se sentir. Eso es como lo que dice Rivera, le dice Rivera ahora a A Pedro A Sánchez. Sánchez. Es que... Porque esto es... Los de Ciudadanos son así. Es el juego político. Imbroda, si se va él, me voy yo también. No, pero... De Castro es que perdió la elección. Deja que termine Rachi. No, ya lo digo yo, y también un poquito ya contestando a Tony, es cierto que vinieron varios representantes ciudadanos a nivel nacional, junto con varios representantes de Coalición por Melilla y PSOE, para establecer una línea programática que existe, evidentemente que existe, que luego hay consejería que están formadas por distintos partidos políticos, pero eso no significa que hay puntos de encuentro, hay una transversalidad, y evidentemente tenemos que exponer. Estoy de acuerdo con Tony que las políticas de este gobierno tienen que ir sobre todo a las clases más desfavorecidas, y hablo de un punto de vista personal de la consejería, que durante esta semana he podido recibir, ya te puedo decir, a más de un centenar de personas que la verdad, la situación de muchas de esas familias, independientemente de que esté ocupando el área de infraestructura y urbanismo, por momentos es preocupante, y hay que luchar contra el fracaso. Oye, es cierto que de las 80 y tantas viviendas que tiene prevista dar Bismesa, o 50 y tantas, es que esa cifra exacta es que no me baila una cifra. Vamos, que más del 50% están ocupadas ilegalmente. Bueno, ¿Hay algo de verdad en eso? El parque, Tú eres consejero de Fomento. No, el parque de vivienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, es cierto de que hay que darle una que vuelta. El anterior gobierno ocultó que había mucha ocupación ilegal. Supongo que no sé si lo ocultó o no quiso obrar. Mira, pero, lo que yo estoy seguro. O gente sin que no paga. No, ocupada ilegalmente, con la patada en la puerta. Mira, es cierto lo que yo al menos, como consejero de infraestructura y urbanismo, y en este caso mi compañero Johnny Selam, es que de algún modo vamos a desahuciar a personas en viviendas de protección ¿O había oficial. encontrado ese hemos encontrado con un... sin entrar en cifra, ¿o había encontrado con esa situación? Sí, en grandes cantidades. Bueno, y con orden judicial y orden de desahucio, que evidentemente nosotros tenemos que revisar, porque encontrando encima de la mesa
expedientes de desahucio en familias sin ningún tipo de recurso, creo que no se han hecho los deberes anteriormente, y son casos que igualmente se tienen que revisar. Si en este tipo de política, pues sí estoy de acuerdo con Tony de que este gobierno al menos tiene que ser sensible en su nuevo proyecto de ciudad, recuperar esa masa social que en los últimos años ha sufrido un agravio comparativo con respecto a otra parte de la población. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa, Rasi dice, y seguramente tiene razón, de que sí que tienen un proyecto de ciudad. El que hace falta que nos lo expliquen algún día, ¿no? No lo vemos. Que nos lo expliquen algún día, básicamente para así saber todos. Hay que ser sinceros, la línea de este gobierno ahora mismo es absolutamente continuista. La feria igual. Todo igual. Puedo opinar respecto a la feria y con respecto a los toros. Además, hubo un consejo de gobierno, inclusive la propia consejera de Cultura, Gloria Rojas, ha declarado, creo públicamente, que no estaba de acuerdo. A nosotros nos preocupa. ¿Pero no está de acuerdo y pone 180.000 euros? Por eso mismo. ¿Y vuelve a entrar gente de Gañote? Claro. No sé. ¿Tú tienes probado? Sí, yo, sí, a la gente. Hombre, tiene nada más, si recaudaron 25.000 euros de esos 180, había media plaza y el aforo eran 2.000 y pico y vendieron 1.500 entradas. Pues entonces 1.000 gratis. Ha entrado por lo menos 1.000 gratis. Pues a ver si me trae alguna prueba. Es que si entramos en detalle por ahí, han habido puertas que se han abierto. Pero si me da igual, me da igual. Lo que tú no puedes presumir de lo que haces, de lo que no. Claro, puedes presumir de criticármelo a mí y hacerlo tú. No, un momentillo. Ese es el cambio de la regeneración. En este caso, inclusive creo la propia Consejera de Cultura, pero yo lo he dicho públicamente, que estoy en contra de que se financie con dinero público a Río de Toros, no son los más. Eso ya lo dijo Gloria Rojas, que en la próxima, que ellos ahora no iban a quitar los toros, pero no iban a financiar los toros. Lo dijo al final de la feria. Vale, yo inclusive, o durante la feria, ¿no? Sí, yo espero que sea así. Vale. No, pero no, termina. Sí. Aquí hay dos temas que cuando se hizo la moción de censura en la cual entró Imbroda y Aberchán, uno de los puntos principales era el tema de la auditoría que se iba a realizar y que no se realizó. Nunca se hizo. Y ahora... Estamos hablando de del 98, sí. 98. No, era por tal, para ligarlo con ahora, ¿no? Y yo estoy esperando también que ahora esa promesa y ese tema se lleve a la práctica. Pero parece ser que ya no es una auditoría, sino es una revisión a una serie de consejerías, ¿no? Existe la auditoría, perdona, Tony, lo que pasa es que como es una empresa peninsular que seguramente se encarga de la auditoría, ya se han terminado de elaborar los pliegos de condiciones en la forma en la que se va a adjudicar ese contrato, porque pues si ya viene una empresa de fuera, ¿para qué hacer los pliegos? Vale, no, bueno, si se va a externalizar el servicio de la auditoría, están los plazos legales administrativos, no solamente esa, hay dos auditorías, la externalizada y luego la que ya ha iniciado y se ha aprobado en Consejo de Gobierno, donde el consejero de Economía y Hacienda ha enviado una circular a todas las consejerías donde... Sí, pero eso sí. Donde, bien. Sí. A mí eso me parece bien. Pero que la auditoría va... Pero es que fíjate, hay cosas que no acabamos de entender los que estamos fuera de la ciudad, de la CAM. Y ese, por ejemplo, ¿por qué se tarda tanto en el tema de los borregos, por ejemplo? Bueno, eso ha sido igual también. ¿Por qué se tarda tanto en la comisión de investigación famosa en saber qué es lo que ha pasado? Exacto, ¿quién mató? Si lo sabe. ¿De qué murieron? Cuidado, puede ser quién mató y también puede ser de qué murieron. Vamos a ver las dos cosas. Hay problemas más gordos. Es que si murieron de asfixia, morirían en el barco. Pero hay un informe y si de la salida del barco barco que dice que los borregos no estaban muertos, que no salieron del barco. Entonces, el veterinario que está allí dijo que no salieron muertos. De asfixia en el cebadero es difícil. A lo mejor fue de depresión. Eso sí. A lo mejor fue de depresión. Bueno, nos vamos a publicidad y a vuelta de pausa le damos su turno a Cucho y seguimos hablando de esto ya en un periodo de tiempo más corto porque creo que hay que seguir. Publicidad y enseguida continuamos. Bueno, pues aquí seguimos en tiempo de tertulia hablando tranquilo, la verdad que está yendo bien la cosa, muy tranquila de este nuevo escenario político que planteó el señor Imbroda del 17 de septiembre y de todo lo que está haciendo la acción del gobierno y lo que puede pasar. Pero esta segunda parte también hay que ligar todo esto a la más que... Yo estoy convencido al 100%, aunque evidentemente hasta el día 23 no lo sabremos oficialmente, que van a haber elecciones. Y van a haber elecciones de bloques. Eso está claro, eso no hay que lo cuestionar. Aquí ya no se mira lo que saque el PSOE o lo que saque el PP o lo que saque Ciudadanos o lo que saque Podemos. Aquí se mira lo que se suma. Y eso en Melilla también puede tener algún tipo, puede afectar de algún modo a la gobernabilidad de la ciudad.
porque no olvidemos que en las últimas elecciones generales el Partido Socialista, creo recordar, y les hablo de memoria, 7.005 votos, y Coalición por Melilla 6.986 votos, frente a un Partido Popular que sacó 10.900 y pico. 9.900 y pico. 9.000 y algo. Quedó Casi 10.000, estuvo rozando los 10.000. Quedó 9.600 por los que hubo en el recuento. Claro, si ahora nos ponemos a ver eso, decimos, si soy coalición, sumaría en mayoría. Claro, también hay que ver que vos sacó 5.000 y el PP casi 10.000. Es decir, vamos, ¿esto cómo va, Cucho? Primero te doy turno para que continúe. Y Ciudadanos Villalobos le ganó al actual presidente. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se presenta este escenario? Escenario. Bueno, vamos. Termina, dale, contesta esto y te ya. Coherencia en este gobierno ninguna. Pero si sale Dunia Al-Mansuri diciendo que este año sí, pero el año que viene, el 17, ni hablar, y sale en tromba todo el resto del gobierno y dice, ¿y esta quién es? Esta es vicepresidenta primera de la... Vicepresidenta primera de la Asamblea, de la consejera del distrito. Esta aquí no tiene nada que ver. Aquí Bueno, yo soy la vicepresidenta del gobierno y yo soy una de las que dictan las normas de este gobierno. Después sale de Castro. Algo tendrá que decir esa mujer. A mí no me lo diga, yo sé que tiene mucho que decir. Son ellas las que le quitan la palabra, no pasa nada. Aquí se está cobrando y unos sillones y no pasa nada. Moja, nuestro buen amigo, que la semana que viene ya vendrá, que es consejero, pues está escondido, que dijo que hacerlo del borrego, o sea, la festividad del borrego era más o menos, si lo pillaban a alguien, como pillar a alguien. Bueno, Moja en una semana fue una montaña rusa, Perdona, sí, y él lo sabe perfectamente. Sí, yo lo sé, no me está dando la razón. No, que este es del gobierno que hay del gobierno. No, de gobierno no. De Moja te vuelvo a decir lo mismo que te dije la otra vez. Moja es un chico muy joven. Claro, pero que estudie, que haga oposiciones, que pegue 2 años de pegar carteles y 4 y después se meta en política. Lo que no podemos meter en política a gente que seamos jóvenes, este hombre. Pues no dudo de su capacidad de lo que está haciendo. Empezó también muy joven. Y es muy joven, sí, pero no dudo y hasta la posición. Han pasado 4 años aquí. Perdona, sí. He perdido en el desierto. Pero vamos a ver, ¿qué te estoy diciendo? Lo que tú no puedes venir es venir aquí como número 2 del Partido Socialista. Que sí, nadie lo duda. Y llegar allí, es que es muy joven. No, pues chico. Es muy del mozo de los recados, métete en el grupo, allí. Pero vamos a ver que no. Que solamente se aprende la política haciendo política. No. Aquí tú no entras de cómo se llama esto, de becario. ¿Cómo te voy a meter un viceconsejero de becario? Hay otra consejera que llega, yo no entiendo de esto, tendré que aprender. No, mire usted, ¿cómo puede decir usted eso? Y entra otro en deporte que le tiene que sacar la castaña del pueblo. Vamos a dejar eso. ¿Qué gobierno hay? Borramos un estúpido Hay que correrlo. En el paso del tiempo van a mostrar mucha capacidad. Pero no, señor, pero es que no es así. Mira, tú te puedes equivocar. Mira, Rachi, tú puedes entrar y patinar y equivocarte. Pero no puedes entrar, te puedes equivocar, pero no hacer cosas y declaraciones recientemente. Y poniendo en contra a los miembros de tu propio gobierno, como es Coalición por Melilla. Hay gente muy destacada en Coalición por Melilla, activistas que la han puesto a machacar, que siempre se han metido, claro, solamente con el PSOE, y en el caso de los borregos, pues no ha tocado nunca Coalición. O sea, no me diga que hay un gobierno, porque no hay un gobierno. Y estos 2 señores, ¿qué me va a decir a mí? 2 señores de Ciudadanos, un programa de gobierno de Melilla, de Madrid. ¿Qué saben ellos? De Melilla. Que estuvieron simplemente... Que estuvieron simplemente y estuvieron negociando. Bueno, negociaron un poquito lo que... ¿Qué va a negociar? Rachi, por favor. ¿Qué va a negociar? Perdón. Pero vamos a ver, es que no nos riamos más de la gente. Eso queda muy bonito a la galería, como levantar alfombra, como 10 años de auditoría, para que os tiré los 4 años diciendo... Oye, una cosa, se me ocurre ahora, perdona que te interrumpa, que te voy a... No, pero hay un elemento muy importante. ¿Qué fue de la denuncia de las cámaras de seguridad? Pues está ahí todavía. ¿Pero qué ha pasado? Pero no era un delito flagrante. Pero está en fiscalía, hasta lo que sea hasta el día de hoy está en fiscalía. Han hecho una investigación, yo sé que han llamado a gente a declarar, de gente del anterior grupo de gobierno, de los que estaban allí en presidencia, y han dado su parecer. Y eso pues no va a ir a ningún lado porque no falta de nada. Lo que pasa es que queda muy bonito hasta la galería. Siempre que se entra, o sea, la regeneración, meterse con el anterior gobierno y después pedir apoyo y decir que no han colaborado y demás.
pero cambiarte la, manda a cambiarte aquí la vais a ir en cédula. Melilla. Vamos suma al tema Melilla, electoral. Nosotros con los que levantan el España brazo. suma. no, Con los lo que que levantan levantan el brazo. no. En la noche España suma. en la noche del Entonces, 16. yo no voy a defender a vos, lo que pasa es que no En la vaya noche del 16 no saqué vaya la a foto. criminalizar, No, pero saqué la porque hay foto. un señor con la mano levantada. Ustedes podéis asegurar que cuando se va a una manifestación, los que hacéis, y CPM hace muchas manifestaciones, controlar todos los que van, y es lo que diga uno de la manifestación. Estamos al lado de Delgado. Pero que haga una manifestación. No En una manifestación va personas de todo tipo Si no va a levantar, y si de ese hombre no diferente levanta el ideología. brazo, no tenéis nadie. Estáis buscando, como lo que has dicho antes del grupo que ha ido de mujeres vecinales. No, mira, yo estaba allí, tú no. Rachi no ha dicho mujeres vecinales, ¿eh? Sí, ha dicho el grupo de mujeres vecinales. No, ha dicho, tú has dicho el nombre de la Destino asociación. Nacional ha dicho. Está ahí, Destino Destino Nacional de la Asociación de Destino Nacional. Es lo mismo. Cuando entró el presidente Imbroda, la gente aplaudió. Empezó a aplaudir. No eran los niños, aplaudió todo el público que había allí. Cuando entró Delgado, cuando entró De Castro, nada, como si no pasara la delegada, exactamente igual. El discurso no levantó pasiones de ninguna más. Yo creo que dimos 2 o 3 El cabezas. discurso de la felicidad de los 3 meses, buenísimo. La ciudad más feliz. Yo creo que se equivocaron. Al niño le dieron el discurso de él y a él se llevó el discurso del niño, porque el niño estuvo mucho mejor que el presidente, que De Castro. En este caso, la gente fue espontánea. Que después montaron lo que montaron Pero los si niños. montaron una Fue flota espontáneo. de autobuses, Sí, 500. escucho. Pues precisamente cuando me fui yo, de 5 cuando me autobuses a fui yo 50 estaban todos los plazas cada niños uno. encima en mi coche. Eso- Ya habían 20. No, pero escucho, yo no ¿tú me has visto discuto las una cosa. imágenes? ¿Tú has visto ¿Imágenes las de imágenes qué? de cómo se Pero ha tenido que ustedes- movilizar no, para mira, ocupar la plaza de que armas? no, que- Si pero no, ¿qué no, dice? no, que sí. ¿Qué dice? Escucho, están ahí las fotos. ¿Qué dice? ¿Pero qué? Se ha movilizado a gente para ocupar. Es que va a faltar llamar a Hollywood para llamar a figurantes. Sí, lo mismo siempre. Que habéis llamado a figurantes. Ustedes decís, ¿cómo esto ha salido bien? A ver, ¿cómo le buscamos el habéis fallo? llevado figurantes. Nosotros no llevamos a nadie. Pero Yo no ¿qué vais a llevo hacer suma Melilla? Él es eso. Nosotros Está no vamos a hacer- preguntando, Tony. ¿A qué vais a hacer suma Melilla? España suma. España suma. Pero si De Y en Castro- Melilla también va a No lo sé, haber pero eso le he la suma preguntado. ¿Tú cómo ves la elección? con Vox y con De Castro, Ciudadanos. Las generales, Las ¿cómo es? generales, pues nosotros. ¿Vox y Ciudadanos juntos? ¿Y ¿O PP? vosotros? Soy ciudadano. Aquí vamos a ir nosotros solos. Aquí no tiene. La gente que este tío de España suma es donde peligra un senador que siempre está ahí. Pero que los números que te acabo de y decir peligra. el de eso. Pero no sé qué precisamente peligra. lo que comenta Alberto, se acaba de publicar una encuesta que coincide la que dio el CID la semana pasada, ya la han recogido varios medios, y dice, según la encuesta realizada por Barómetro, que coincide en número con la del CID de Tezano, una posible unión entre PSOE y Melilla haría que el PP de Melilla perdiera sus escaños en Congreso y Senado, que le da un porcentaje similar al que le dio el CIS, porque muchas veces se critica supuestamente esta fuente, que es que los números, inconsulti, si es que nada más que hay que mirar los números de pero abril, no hay que se estudiar habla carrera. una encuesta publicada hace unos minutos, que la ha Vamos a ver, recogido un pero medio. si Vox va por libre, Bueno, pues nada. si Vox va por libre, Luego vamos a nomás. hablar para todos. Ciudadanos. Y Ciudadanos va por libre. Una cosa, y de el verdad, PP va por mira, libre. esta posible unión, y además en las últimas elecciones hubo un voto, sobre todo a lo mejor de Podemos y de una izquierda como puede ser los Verdes, y a mí me gustaría Pues te acabas en de decir esa que van a ir a posible las unión, elecciones. no, por eso, antes de eso, a mí me gustaría que los Verdes, en cualquier tipo de coalición de izquierda, se sumara al proyecto. Mira, ahí Esa tiene invitación, ofrecimiento. Yo creo que sí, no puede ser. Bueno, vamos, termina Culcho y ya seguimos tenéis- por ahí en clave ya tenéis electoral. 2 votos más. 2 o 222 o 2222. En este caso, a ver, la suma de CPM y PSOE en Melilla nunca han resultado. Ahí lo que han hecho es coger la suma y hacer la regla de No, no, tres. mira abril. Cíñete Sí, a los sí, resultados sí, de abril. pero- Por favor, míramelo sí, en pero internet. estamos hablando de la De suma. la anteriores, de la anterior semana. Aquí dije yo la anterior tertulia que positivo y negativo. ¿Tú te acuerdas tu cara? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas tu cara la noche de las elecciones generales? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Estábamos aquí los Sí, 4, pero ¿eh? Perdona, claro, pero acuerdas? al principio. ¿Te acuerdas la o no te del acuerdas? final. Sí, sí, sí. La del final. Pero tú A ver, hubo un momento pero vamos a ver, en el que depende de los llegaste a colegios, reconocer aquí. depende de los colegios. Lucho, reconoce conmigo que hubo un momento en aquella noche que dijiste, y no estamos en publicidad, lo dijiste y está grabado. Pero- oye, que Coalición por Melilla no baja de donde está, ¿eh? Pero por la suma por la misma cuenta de 3 que está haciendo, pues también el PP ganó las municipales. Sí, sí, la moción no ha dicho nada. Entonces, Aquí nada, o sea, estamos hablando que generales. cambiando la tesitura, a mí me gustaría ver si la gente, o es que hay gente que no está mosqueada con Coalición por Melilla por su actuación en el Pues tema habrá, Borrego. pues habrá, es que hay por gente supuesto que habrá. que no está mosqueado en el PSOE
por la Por los actuación de toros, lo que por están ejemplo. haciendo por los Pues toros, habrá, por ejemplo. pues O sea, habrá. que nosotros en la oposición no creo que estemos Pero molestando el propio a mucha Tony gente, te lo acaba de decir ahora nuestros mismo, que no está votantes. contento con O lo sea, que está haciendo yo este sé que partido. hay gente que reconoce, votantes de coalición, que se han sentido engañados por coalición. Vale, Tony, Bueno, pues ¿cómo ve el panorama? ¿Qué me dice? Pues fíjate, yo voy a volverte España suma. No, voy a volverte a decir lo que ya te dije en las anteriores. Estas elecciones no van a solucionar nada. Las generales, ¿volvemos otra vez a otra? Volvemos al bucle. Bueno, espérate, espero que no. Volvemos al bucle. Espero y deseo que no por el bien de este país. Bueno, pues yo ya te lo avanzo. Pero bueno, con Yo ya te lo independencia avanzo, de que volvemos al bucle. ¿qué puede pasar en Melilla Y en estas elecciones? En estas elecciones, pues lo lógico, Acaba de recibir un ofrecimiento de coalición por Melilla. bueno, lo lógico sería que ¿Te sumarías a ese bloque de izquierda? bueno, depende Sí, de izquierda. cómo fuera y cuál fuera ¿Por qué te el pasa programa con de Jonaida, que antes era gobierno. muy amiga tuya? ¿Eh? Jonaida estaba contigo siempre por todos lados. Y eso que, Y y eso estando, que viene. pero ¿Qué Hace pasa? poco. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué viene? Digo? Esto Eso- es- ¿Qué le ha pasado? Porque estábamos juntos. Eso que- ¿Te eso acuerdas que que yo viene. decía el gallifante? No, yo qué sé. ¿Tú cómo ves el panorama electoral Hombre, de yo cara creo que a estas en generales? Melilla- ¿Y en qué medida puede afectar esto a la gobernabilidad de la ciudad? Hombre, Evidentemente. si el PSOE fuera inteligente, que en Melilla Entonces no. que en Melilla no lo ha sido nunca, y así Cucho se queda tranquilo, haría lo Pero posible, no ha visto la Gagarrache, pero la Gagarrache ha sido así. como diciendo, haría lo posible Porque hubiera un amplio acuerdo, El Frente Famoso, Amplio el famoso, Frente Famoso. A eso me para que refiero. perdiera. Pero con Podemos incluido dentro. Yo creo que sí. Yo creo que porque, Y- y Porque yo- Gemma no hay tampoco que, se ha no, portado hay que muy- recordar, voy a dar un dato que lo he repasado aquí. Podemos en las últimas elecciones generales consiguió 1.700 votos. Sí, sí. En la Fueron general. unos buenos números para 1.700 No, por votos eso quiero sumar en decir- esa coalición, por yo eso creo quiero que decirte. sí o sí No, superaría. en Pero ese vamos a ver, caso. vosotros hacéis esa coalición. Imaginémonos que el Frente Amplio de Tony sale, prospera. Sí. ¿Vale? ¿Y cómo vaya con Descartes Sí. tiene con su gobierno? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso no tiene nada que ver porque uno se separa las elecciones nacionales de las locales y ya está, no hay más problema. Pero si Ciudadanos va en el otro frente. Lo que pasa es que yo lo que veo difícil es que el PSOE entre en esto, aunque una coalición de ese tipo beneficiaría Al que más, al que al más PSOE. beneficiaría sería Al el Rachi, PSOE. tu Pero bueno, visión. nosotros estamos abiertos, sobre todo. No, ya te han hecho un ofrecimiento. Bueno, bien, pero eso Lo mismo te presentan al ya lo Senado. concretaremos. Pero de todas maneras, yo sí que estoy abierto, por ejemplo, con los verdes, y estamos abiertos para hablar con Podemos y hablar con otras fuerzas Ya de hicisteis izquierda. de Puente hace dos elecciones generales, Sí, no, ¿no? pero- No esta última, sino Sí, no, la anterior, las no, anteriores. pero aquello acabó muy mal porque Fatal. ahí estaba ECO por medio que lo Bueno, deshace- ECO ahora es que lo Adelante Melilla, ¿no? Sí, que lo deshace todo. ECO Pero ahora ya no siempre- está, ahora está Ah, adelante Melilla. No sé, porque hace... Oye, Soria está adelante Sí, Melilla. pero hace- Eco pero hace como- desapareció. Lo pero que se pasa hace- es que se pero se hace- aprovecharon de su siglo Pero que se hace comunicados. Está haciendo comunicados. Sí. Pero si está en adelante Melilla. Pues se hace comunicados Sí, solo hace ella. poco salió. Estas son Claro. las cosas de Melilla. Claro. Rachi, No. el panorama electoral y su repercusión, No, evidentemente. el panorama electoral varía bastante, sobre todo con la figura tanto de Imbroda como de Aberchán, porque a lo mejor puede que, yo creo que seguramente para darle continuidad y no perder bastante tiempo, van a repetir creo que los mismos candidatos, pero a lo mejor a Madrid, todos el los PP, partidos? no, en el Partido Popular a lo mejor puede Castro que no desde se Madrid, presenta, ya te lo digo yo. no digo en el No, Partido habla de Popular. Aberchán y de Digo, en el Imbroda. caso de Imbroda puede que no repita su candidatura en el Senado por orden ya de estuvo Madrid. difícil. Luego evidentemente qué? por X circunstancias Porque y- desde Madrid quieran a otro. entre Ya otras cosas. ocurrió, ya ocurrió. No. ¿Cómo que no ocurrió? Sí. ¿Cómo que no ocurrió? Pero si ¿No propuso a Madrid Alense? Lence. No. ¿Cómo que no? No. ¿Te traigo yo la portada de Melilla y te la enseño o qué? Otra cosa, pero vamos a ver, aquí no se habla de portada, aquí se habla de declaraciones. O sea, si decimos todo lo que dice el periódico este y el otro Vamos a ver. de las formaciones políticas, ¿Y por a ver, qué- ¿ya y está por hablando qué- con Imbroda? Escúchame, ¿y por qué tardó tanto entonces en ratificar? No, ¿y qué dijo Melilla hoy? no está hablando con Imbroda. Entonces, Vale. o sea, no vamos a creer la prensa No, siempre. oye, que hay múltiples escenarios. Es que fíjate tú, a lo mejor Ciudadanos le da por decir al PSOE y a CPM, oye, que me quiero unir a ese bloque. Por supuesto. ¿Quién sabe? Por Ciudadanos nunca se sabe lo que puede pasar. Dos senadores, Nunca. dos senadores y un diputado, y a lo mejor se reparte Ciudadanos, PSOE y Pero Golfo esto no- por Melilla. pero Y esto aquí no hace puede su ser. particular suma. O Ciudadanos también le pueden decir en Madrid, súmate a Vox y al PP y también lo hace, ¿eh? No, o le dice que súmate a PP y a Vox y deja a Ciudadanos y se va con el otro bloque, que también puede Que nunca ser. se sabe. Con Que nunca se Ciudadanos sabe. nunca se sabe. Que no, digo, no, que Con nosotros se Pero ni aquí ni en Madrid. ¿eh? ahora, aquí nada. pero que yo de lo que estoy seguro que sí o sí, ¿Vosotros vais a las elecciones?
Si yo te Sí, pregunto, vamos, ¿sabes? independientemente cuál sea la No fórmula. se sabe la fórmula, pero se pero sabe que vamos a va. las elecciones. Y eso Nosotros creo, también. Y eso También va. está No se desde sabe la la fórmula. fórmula, el PP lo pero, derecho, no hay pero duda. en principio la gente... Lo que pasa es que al PP, Cucho, yo entiendo No. que a vosotros interesa captar parte de esos 5.600 votos de Vox. Pero vamos a ver, si es que Yo no nosotros... entiendo como pero lógico, Hay ¿no? muchos no, votantes de Vox porque- aquí en Melilla que les gusta la figura de Abascal y no va a renunciar a la sigla de Vox por el simple hecho de que puedan sumar con PP. Yo sé Eso que es a ti otro te también. interesa ahora mismo que la gente vote a Abascal, pero yo le voy a decir también a los ciudadanos que aquí cuando se vota la representación municipal, pues está ahí pueden coger un concejal y 2 o 3, pero cuando no se tiene posibilidad de sacar el escaño ni el senador, lo suyo es sacar el voto útil, que es votar al Partido Popular. Bueno, porque eso no ocurre en las últimas generales cuando sacó 5.600 votos Vox. Pero ese voto luego A las empezó locales se fue. a local, Pero en nacionales, pero por la eso te gente digo. también En cuando nacionales. nosotros visitamos nos equivocamos con Vox, no es la política de Vox, sino que dividimos el voto. Claro, eso es normal. Si se presenta Pero igual Vox saca más votos que vosotros. no, sí es Complicado, normal. Sí, sí, muy sí, es complicado. normal Muy. que saque eso. Pero nosotros, yo no está hablado, yo estoy hablando también. Estamos por hablando mí. aquí, tú, Yo a estoy título hablando por particular, mí. claro. Yo sé que en Melilla no haría falta ese pacto. Otra cosa sea el pacto municipal, sí, porque necesitamos los otros votos de Vox. Pero en el otro caso de aquí, pues no nos hace falta el voto de Vox. Llevan el programa política algunas de sus manos, algunas de sus políticas, sí. Pero yo no sería partidario de que tuviésemos que pactar con ellos para llevar una candidatura. Pues yo te conjunta. digo que no, yo que vosotros me amarraría a los votos de Vox porque los números, si va Coalición por Melilla y el PSOE juntos, si va los verdes y si se sumara Podemos, Que no es la primera vez, pero- no es la primera vez que no es la primera vez que hay CPN elecciones se ha ido con el generales. PSOE, no es la Efectivamente, primera vez, no es la y primera. no han sumado. No, pero que el PSOE además... No han sumado. Con el PSOE, los pactos con el PSOE tienen un problema añadido. Mira que lo intentaron cuando el voto Que por es que- correo no ¿qué lo lograron. ¿Qué exigirán exactamente? Por ejemplo, si hay un pacto PSOE-CPM, ¿qué exigirá exactamente el PSOE? el Congreso de los Diputados, sin Ah, duda ninguna, vamos, no, lo pero ¿qué lógico, ¿no? exigirá? A ellos le quedará un senador. Y de candidatos que exigirá. Ah, ya empiezan entonces, que si esta tal, lo miramos Sí, con lupa, que si no, esta total, una vez hizo no sé dijo qué. no sé qué, Eso. y entonces como Bueno, dijo no sé qué, Por eso yo creo que esa posible coalición de izquierda tiene que venir empujada desde Madrid, porque Madrid se ha quedado igualmente en las últimas elecciones prácticamente un escaño, que si hubiera recaído en un partido local prácticamente no habría ningún tipo de duda. Mira Revilla en Cantabria con el Partido Regionalista Es de Cantabria. determinante. Es determinante. No Revilla, sino su partido. No su partido. ¿Dónde? Cantabria. Cantabria. Ese ¿qué voto es inventado? muy importante, el voto del Partido Sí, Regionalista. Pero en Cantabria, No, en España. pero si ha conseguido un escaño en el escaño Congreso de los Congreso, Sí, Diputados. pero ¿para qué sirve? ¿Cómo que Eso para qué sirve sirve? cuando No, sirve está para sumar 175, te falta 76. Claro, pero si no te mueres ahí, díselo a Obama. No, en A esta- ver, eso hay que en- saber, no, en no. estas últimas elecciones. ¿Qué? ¿Para qué hacer Vamos a ver, ruido? yo te aseguro Ahora de que nada. Melilla gana. Nada. Melilla gana si depende de una coalición de izquierda, con coalición por Melilla y partidos que defienden un poquito los intereses de Melilla, en lugar de que vaya solamente el Partido Socialista o el Partido Popular o Ciudadanos. Y eso todos lo sabemos, y más como las singularidades que tiene. Pero que ¿para qué tiene Melilla. dice eso? Si ¿Cómo ha que por qué? gobernado Extremadura 500 años el PSOE y no tiene una línea ferroviaria en condiciones, No, y que Monago- se queman los trenes cuando llegan. Y Monago en también. 4 años. Pero tú no vayas, o sea, que eso es engañar al pueblo, la No, gente. no, Monago, Decir, engañar no. con nosotros, mira, Monago que siga mira, Canarias. mira, Orama, que es una de las mejores parlamentarias que hay en España ahora mismo, la de Coalición Canaria, habla además con una sensatez estupenda. A mí me encanta esa mujer hablando. Si hace falta su voto, es imprescindible y coge cosas para Canarias. Si no, no. Pero si es imprescindible, cuando se está en el grupo del gobierno que está gobernando, a nivel nacional aquí, se hace lo que diga Madrid, se lucha allí. Que hay gente que dice, los senadores ahora están preguntando. Claro, los senadores preguntan cuando están en la oposición. No veo a nadie, es como si ustedes ahora, ustedes, diputados de Coalición por Melilla, le preguntáis cosas en un pleno a De Castro. No, pues, lo haré internamente y allí el que pregunta solamente es la oposición. Los senadores, ¿cuándo funcionan? Que se ven preguntando cuando parlamentarios cuando se brillan está en en la la oposición, oposición, brillan en la cuando oposición. no, los demás se piden las partidas internamente. ¿Cómo te vas a hacer crítica tú a ti mismo? No toda España es el gobierno de Melilla.
En el gobierno de Melilla sí se critican uno a otro, se van del Consejo de Gobierno y no se pueden ver uno a otro. Pero eso no es verdad, eso es verdad porque lo sabemos. Yo creo que en un gobierno tripartito hay que estar de acuerdo en los desacuerdos. Y yo creo que en este caso Coalición por Melilla fue coherente. ¿De qué? Ese día. ¿En qué? De irse. No, claro. No, coherente es irse del gobierno. Coherente de hacer un papelón. Un papelón no. No me hable de Nosotros coherencia. habíamos mantenido una postura, una línea política que no traspasar con respecto al asunto de Pero ¿qué había arreglado? Y le hemos mantenido. Que ponga el decreto y que salga diciendo que él mismo no va a cumplir el decreto. Pues eso es de los hermanos más. No. Eso es de risa, de gila. O sea, vamos a hacer un decreto, va a ir del Consejo de Gobierno y sale luego diciendo que el decreto que hemos hecho no lo vamos a llevar a la práctica, pues para que lo haga. decimos que un recurso contencioso administrativo es una consulta, ¿no? Claro, o sea, es bochornoso. Mira, Con respecto a eso habrá noticias la aquí hay próxima otro semana, contertulio Eso no lo he dicho yo. No, ya lo sé. aquí hay otro contertulio de tu partido que viene y me da la razón en eso. Dice, te di la razón en eso. Ahí no está opino, el gobierno no está bien. No. Pero es que sucede siempre. Y yo comprendo que eso pase, pero es que no debe de pasar. Puedes fallar una vez, pero no puedes ir de un consejo de gobierno. Si te va de un consejo de gobierno, te tienes que ir del gobierno. Es mostrar, Yo no me hubiera ido. Esa es la coherencia. No me hubiera ido. Yo Claro. hubiera votado que no y punto. Es que claro, pero no te va a abandonar. Eso, ¿cómo puede abandonar alguien de un gobierno al gobierno? Yo creo Y que es coherencia adelantar- irte a tu Deja casa. que hable los demás, Tony. Vaya, y hombre. después Rachi. Venga. Se ha que nos tirado vamos Rachi ya. 9 minutos Que nos para vamos hablar ya, de esto hombre, montado. Nada, nos vamos ya. Yo sí que quería hoy aprovechar que hoy es el día 18 de septiembre para recordar una efeméride. ¿Qué efeméride es la de hoy? Pues ¿Tu cumpleaños? No, el 18 de septiembre, hace 98 años, Que naciste. se creó la República del Rif. Ah, sí. Hoy hace 98 años Pues mira. que se creó la República del No Rif. lo sabía yo. Por Siempre recordar se puede... una efeméride. ¿Esa también la metemos en el calendario también? Hombre, Aquí cabe todo. hombre. Es un cajón de sangre. Es decir, si se celebra una cosa por un lado... En Ceuta ¿por se han qué? cargado el día del Ramadán, de la fiesta del Ramadán, no han sacado el calendario. No cae fiesta, cae. no que quieren pasar al lado, no sé qué. nunca se ha recogido las fiestas del desayuno ahí del Fitri Sí, como festividad local, no. Están intentando la posibilidad de incluirla, pero Ceuta vale. ha dicho que no. Yo creo que en este caso Melilla tiene intención de incluirla para el próximo calendario. Bueno, Rachi, para terminar, ¿algo que añadir al respecto o ya está todo dicho? No, yo creo que está ¿Os todo veis dicho. en elecciones generales seguro? O sea, ¿eso lo tenéis claro? Sí, en caso de de un que se modo u convoquen otro, finalmente, vamos Hombre, a presentarnos. Es que eso es normal, un partido político tiene que presentarse Claro, a las sí, sí. elecciones. Bueno, a ver, Coalición por Melilla ha repetido hasta la saciedad en esta tierra que ellos son un partido También hay que localista, tener... Pero eso ha sido siempre, para mí, un error estratégico De increíble. todas maneras, no Pero- todos los partidos pueden aguantar tantas elecciones. Sí, Claro, esto vale mucho Y aquí dinero, el que saca tan mal las últimas Pero dos esto es elecciones, una más que todos semanita. juntos ha sido Coalición Esto es por una Melilla. semanita nada más. Nosotros Esto es haremos una semanita Eso nada más. mirarlo en el Tribunal de Cuentas y verás que nosotros realmente... ya. haremos un crowdfunding y De 1.500 euros ya Y por ya ahí, con ¿no? eso sobra. Algo que añadir, Cucho. Nada, yo creo que De Castro no se va a presentar porque ya perdió la elección del Senado que la ganó una desconocida Villalobos, que es una vergüenza. Yo el otro día lo comenté, que si Aberchán se presenta y su número 2 o los dos que vayan hubiese sacado más votos que Aberchán, yo creo que Aberchán, conociéndolo, porque los líderes son así, igual que coalición que Imbrodas, hubiese ido. Nunca puede superar otra figura del partido al líder, no puede. Hombre, para eso es líder, para eso es líder, Si no no, funciona dice, así. oye, a mí no me quieren mis electores porque han preferido a esta señorita, entonces tú te vas. Y no que lo tenemos de presidente de la ciudad. Esto es algo inaudito en democracia, cuando dice, la de los melillenses han querido, no, mire, los melillenses han querido que gane el Partido Popular. Otra cosa es que los representantes, que los melillenses, por reparto de sillones y demás, por su propio beneficio, luego han votado a este señor, que por coherencia tenía que haber sido uno del CPM presidente, y el otro a veces está. Cuando tú quieres y aceptas la presidencia, es porque tú mismo sabes lo que estás haciendo y la única manera de protegerte es cogiendo la presidencia. Bueno, Rachi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Alberto. Tony, muchísimas gracias por haber A estado con vosotros. nosotros. Cucho, muchísimas gracias. Y a ustedes, decirles que nuestro tiempo se ha agotado ya por hoy, pero recuerden mañana una nueva cita con En Abierto aquí en Popular Televisión, donde, si todo marcha bien, estrenaremos una de nuestras nuevas secciones de análisis políticos. Mañana volvemos, así que hasta mañana, buenas noches y que descansen.